Saludos, colegas. Comenzamos este espacio, Nuevas Formas de Educar en el Siglo XXI. Interesante, ¿verdad? Estábamos observando una visita virtual que hoy ha jugado un papel importantísimo en el mundo. Estamos hablando del año 2020, separa el turismo en muchos países y cómo acceder a las galerías de arte, cómo ir a los museos, cómo lograr excursiones virtuales, era posible desde las redes, desde las páginas de estos museos. Y estos museos, a pesar de que ya habían desarrollado algunas acciones en torno a la temática, comenzaron a profundizar mucho más en ello y a dar muchos más servicios desde la concepción virtual. Además, en el proceso de enseñanza-aprendizaje también había una experiencia en torno a este contexto y en particular en Cuba se venía desarrollando ya hace unos años las visitas virtuales, recorridos virtuales que nos pudieran llevar a diferentes lugares de la isla y que dentro del laboratorio de computación, pero también desde la web, desde otros recursos, poder viajar por el Cuartel Moncada, poder estar en el Memorial Granma, también ir a la casa de la Génesis del Hombre, a Huirán, y otras experiencias interesantísimas en torno a las visitas virtuales. Pero siempre me escriben mis colegas, bueno, profesor, pero ¿cómo la utilizamos? ¿Qué manera tenemos para hacerlo, teniendo en cuenta que estas visitas virtuales constituyen un recurso muy atractivo para nuestros estudiantes, pero que de alguna manera deben lograr integrarse armónicamente al proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo siempre insisto en que con las nuevas formas de trabajo que desarrollamos a partir del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, las visitas virtuales constituyen un recurso imprescindible para poder trabajar en ese currículo institucional, en esos espacios que a veces decimos, bueno, pero ¿qué le proponemos a los estudiantes? ¿Cómo logramos construir ese proyecto educativo de grupo? Y yo creo que es interesantísimo la visita virtual, no solo desde los laboratorios de computación en función de la infraestructura con la que contemos en las escuelas, sino también desde los teléfonos, de los tablets, desde la familia que pueda también acceder a muchos de estos recorridos y que puedan también formar parte de la integración, no solo desde lo institucional, sino también desde el currículo propiamente de algunas asignaturas. Algunas cuestiones teóricas que siempre me gusta tener en cuenta para fijarnos un poco y posicionarnos epistemológicamente con respecto a la visita virtual, nos ubican de que etimológicamente virtual proviene de la palabra latina virtus, que significa fuerza o energía o impulso inicial. A su vez, vir se relaciona directamente con varón, hombre y con virtud, la actividad de la fuerza de cosas de producir o causar efectos. Según el Diccionario Real de la Academia Española, virtual es que tiene virtud por producir en efectos, aunque no lo produce del presente. Por otro lado, al adentrarnos en un análisis con base filosófica, lo virtual en un sentido estricto tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o lo imaginario. Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto de lo real, sino una forma de ser fecunda y potente que favorezca los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la superficialidad de la presencia física inmediata. Fíjense cómo estoy hablando de un término que es bien interesante de la virtualidad, pero cómo se mezcla o cómo se integra con lo que hemos hecho hablar el aprendizaje híbrido o el entorno híbrido para aprender de lo presencial a lo virtual.
y viceversa. Los museos constituyen un lugar muy atractivo para nuestros educandos. Investigaciones como las de Horacio Díaz Pendaz, metodólogo nacional de historia desde el inicio de las décadas 90, nos estaban ubicando en varias alternativas para trabajar con el museo, ya fuera en una visita guiada con un especialista, ya fuera a partir de que los estudiantes se les orientara un grupo de actividades para que fueran a desarrollar al museo, o un acompañamiento con el maestro donde el museo se convirtiera en el espacio para impartir determinada docencia. Muchas veces dialogado con maestros en torno a la concepción del trabajo con el museo, y en ocasiones formulan interrogantes que el estudiante puede resolver sin ir al museo. Por ejemplo, si tiene que visitar las salas de arte precolombino, o lo que es lo mismo, del arte en la sociedad comunitaria, pues entonces le hago 3 preguntas a las características de las sociedades comunitarias, dígase cultura agroalfarera o preagroalfarera, y son preguntas que el estudiante puede responder de manera enriquecida en el museo o lo puede hacer valiéndose de un libro. Por tanto, mi primera sugerencia en esta emisión es precisamente que ustedes formulen interrogantes que tengan que ver directamente con el entorno que propone el museo, en una visión presencial o en una visión virtual, que es lo que nos ocupa en el encuentro de hoy. Dialogar sobre los museos virtuales y todo el proceso que se ha venido desarrollando. No podemos dejar de hacerlo sin mencionar una figura clave, una personalidad de nuestro país en todo el impulso del software y la informática educativa, que constituyó un pilar esencial para poder articular toda la cuestión de las visitas virtuales, que es César Labañino Rizzo. Desde su lógica, no solo desde la práctica educativa, sino también desde la teoría, nos acercó a una definición de visita virtual. Esta definición dice: es un producto sui generis que tiene como eje principal lo que se denomina visitas panorámicas virtuales, las cuales se basan en la presentación de escenas esféricas en 360 grados de espacios naturales o artificiales, cuya factura principal lo constituye la navegación interactiva. Está hecho con tecnología web. Asumimos específicamente la visita virtual como un producto multimedial con fotos panorámicas donde confluyen varios recursos como fotos, audios, audiovisuales, documentos, mediatecas y otros espacios educativos. Fíjense que volvemos a un concepto clave que ha acompañado estos espacios, que es lo referido a lo transmedial, a esta cuestión donde va a confluir en un mismo recurso varios lenguajes, incluso varios soportes dentro de la lógica para ofrecer un contenido diferente. Recuerden cuando hablamos de la lectura digital, que establecíamos que el lector va generando un itinerario propio, muy particular en función de lo que le interesa. Hablábamos, no sé si recuerdan, de las palabras calientes, pero también de los colores de las palabras, es decir, cómo muchas de esas cosas nos iban marcando una idea, y era otra de las ventajas que tenía la lectura digital. Pues en el caso de la cuestión referida a las visitas virtuales, también ofrece una mirada donde cada uno de los usuarios pues realiza el recorrido que considere y opera el detalle que considere, a no ser que le podamos estar estableciendo algunas interrogantes muy marcadas a cuestiones muy importantes dentro de un recorrido virtual. Por ejemplo, esta que estamos observando en pantalla es la del Presidio Modelo. Fue una visita que se realizó hace unos años al Monumento Nacional Presidio Modelos en la Isla de la Juventud. Para poder trabajar esta etapa referida a la prisión fecunda en el año 1953 a 1955, se trabaja esencialmente entre los grados de sexto a una visión propedéutica, noveno a una visión de sistematización y duodécimo grado a una visión de profundización. Muchas pueden ser las interrogantes que se elaboren, y a partir de la revisión exhaustiva que logra hacer el docente de historia para poder llevar al estudiante a organizar determinado sistema de conocimiento y permitir esa apropiación activa y creadora de la cultura que es necesaria. Aquí estoy proponiendo algunas preguntas. En la cápsula audiovisual Marcha del 26 de julio se muestra la actitud de los moncadistas ante la visita del tirano Fulgencio Batista al Presidio Modelo. Si quieres conocer más detalles sobre ese hecho, localiza este audiovisual en la mediateca de la visita virtual Monumento Nacional Presidio Modelo. Fíjense cómo no lo estoy mandando a la marcha, sino al audiovisual que va a explicar. Es una de las últimas entrevistas que se le hizo precisamente al compositor de esta marcha tan importante y necesaria para nuestro país, que tuvimos la posibilidad de hacer esta entrevista, una de las últimas, repito, y que forma parte de la mediateca de la visita virtual. Otra pregunta dice:
Durante el recorrido virtual por la sala donde estuvieron recluidos los moncadistas, conociste detalles sobre su estancia en el presidio modelo. ¿Cuál de ellos te impresionó más? Fíjense cómo me estoy refiriendo no a lo que hicieron en el presidio, como que por eso le llamamos prisión fecunda, sino a los objetos que ahí están, que todos tienen detalles y que da la posibilidad de ir a fotos, a documentos y a otros conceptos que son bien necesarios e imprescindibles, diría yo, para entender el periodo de prisión fecunda. Sobre todo para los estudiantes de sexto grado que están conformando una identidad desde la concepción histórica de las representaciones, ¿sí? Recordemos que dentro de los conocimientos fácticos y lógicos, los conocimientos fácticos operan con lo nocional y las representaciones. Y lograr entrar en contacto con esos detalles, con esas fotos, esos documentos, le da una visión global, una concepción general de la historia y nos desprendemos un poco de ese concepto de plecas y fechas que de alguna manera debe ser desterrada de la práctica educativa cubana. Otra pregunta importante refiere a, dentro de los libros que aparecen en la mediateca de la visita virtual, se encuentra uno muy especial, La prisión fecunda. Descárgalo para que profundices sobre este hecho. Fíjense cómo aquí hay una visión a la lectura digital, a una visión transmedial, de ir de un texto a otro, desde una construcción simbólica a otra para complementar la información. Por supuesto que es una pregunta para estudiantes de 12º grado, que tienen su encargo la profundización. Fíjense cómo un mismo recurso elaborado por la empresa da la posibilidad, a partir de las interrogantes, de cómo yo concibo la concepción didáctica, valga la redundancia, de la clase, pues nos da la posibilidad de derivar algunas preguntas, de graduar algunas, también establecer niveles de desarrollo para cada una de ellas. Si pudieras conocer detalles sobre la sala donde aislaron a Fidel Castro, te proponemos que escuches el audio de la sala 3, celda del aislamiento, que aparece en la mediateca y en la panorámica que recrea la sala. Fíjense cómo las preguntas, insisto en este modelo, apuntan al concepto de cómo está diseñada la visita virtual. Y eso es algo interesante que tenemos que tener en cuenta. No podemos, es decir, nosotros podemos estar logrando que los estudiantes vayan y se interesen por la visita de manera espontánea, en espacios no áulicos, que establezcan su recorrido en compañía del técnico de informática de la escuela u otro agente educativo. Pero si lo voy a usar de una visión curricular, con un contexto y demás, debo formular mi pregunta de un conocimiento, claro, de ese recurso, para poder lograr realmente el aprendizaje desarrollador al que aspiramos. Fíjense que quiero insistir, y aquí estamos observando esta visita virtual al Museo de Bellas Artes, Arte Universal, porque no solamente virtualizamos museos de historia, también cuestiones en el orden del arte, otros relacionados con la ciencia, y estoy en el Museo de Historia Natural, y fíjense cómo la virtualidad nos da toda la posibilidad de poder enriquecer nuestra práctica educativa. Pero si además los estudiantes se pueden llevar esa visita a casa y pueden entonces en su espacio libre, en casa, poder también entrar a muchos de estos lugares, poder enriquecer, poderse apropiar de estos conceptos, yo creo que tienen un valor extraordinario. Pero veo ya en pantalla, yo no tengo mucho tiempo para más. Por tanto, solo les digo que deben tener en cuenta muchos de estos aspectos, tomarlos como punto de partida y lograr, como siempre digo, una clase a la altura de estos tiempos. Yo soy el profe Yosdey y nos vemos en un próximo encuentro para dialogar sobre nuevas maneras de enseñar en el siglo XXI. Chao.